La medicina forense es una profesión fascinante, pero tiene un profundo peso emocional con ella. No solo ayuda a terminar con historias sin respuesta, sino que también asegura que las víctimas tengan justicia y sus familias encuentren cierto alivio. Imagine lo angustiante que es no saber qué causó la muerte de un ser querido. Ahora, piense en vivir con la incertidumbre de que algo que no sabe fue la razón de la muerte de un padre, hermano, esposo o amigo. Sin embargo, a pesar de su importancia, esta es una carrera extremadamente desafiante. Lo que presenciamos no es fácil de asimilar o soportar para ningún ser humano. Es posible que no podamos recordar el nombre de cada cuerpo que analizamos, pero algunas situaciones se registran indeleblemente en nuestra memoria, sin importar cuánto tiempo llegue. Es por eso que yo y un grupo de forenses hemos decidido crear un espacio de apoyo psicológico. Recomendamos mensualmente para compartir nuestras experiencias más difíciles, discutir los casos que nos han marcado y expresar cómo este trabajo afecta nuestra salud mental y emocional. Hablamos con personas que entienden exactamente por lo que hemos pasado, lo cual es mucho más reconfortante que hablar con familiares o amigos, que a menudo no saben cómo reaccionar o incluso tener miedo de lo que escuchan. En nuestra última reunión, un tema recurrente fue las pesadillas que nos persiguen, y la mayoría de ellas están directamente vinculadas a lo que experimentamos en el trabajo. Algunos de estos sueños son tan inquietantes que me llevaron a decidir compartir 2 casos específicos con usted. Pero no se preocupe, pedí permiso a los involucrados y omitir cualquier información que pueda identificarlos. No sé cómo interpretarás estas historias, si crees que son solo un informe forense, algo sobrenatural o mero pesadillas. Pero escuche y tome sus propias conclusiones. Mi nombre es el Dr. Abdulkadir, y trabajo en una morgue de un hospital costero. La mayoría de los casos que recibimos se están ahogando, lo que, en teoría, generalmente no tiene complicaciones importantes. Sin embargo, tengo un principio inaplicable: precisión. Cada pulgada del cuerpo debe examinarse cuidadosamente, ya que un detalle aparentemente insignificante puede ser la clave para determinar la causa de la muerte. Por lo tanto, siempre me esfuerzo por el máximo en cada análisis. Hace 2 años, dormí en una habitación de hospital, justo al lado de la morgue, algo que con el tiempo ya no me molestaba. Me despertó el toque insistente de mi teléfono celular. Miré el reloj, eran 2 de la mañana. ¿Quién sería tan urgente en este momento? Al otro lado de la línea, un fiscal recientemente depuesto, Malik, con quien había trabajado en algunos casos, me pidió que examinara un cuerpo que llegaría en momentos. Él seguiría el envío él mismo. En menos de 10 minutos, Malik llegó con 2 policías, llevando la bolsa de morgue. Su mirada deambulaba por la atmósfera con cierta aprensión, pero le aseguré: vete conmigo, haré todo bien. El cuerpo era un hombre de aproximadamente 30, alto y calvo. Hubo disparos claros en el torso, pero algo en esas lesiones no parecía correcto. Ya había visto muchos casos de muerte por armas de fuego, pero esta vez había una extrañeza que no podía definir. Malik me explicó evasivamente que el hombre había recibido un disparo durante una operación policial, pero evitó dar detalles. Concéntrese en el examen, luego te digo todo, dijo. Mientras observaba el cuerpo, la tormenta afuera se intensificó, la lluvia golpeando las ventanas, un rayo cortando el cielo, truenos ahogando cualquier sonido. Dudé antes de tomar el bisturí. Algo me dijo que este caso no era común. Me volví hacia Malik y pregunté: ¿qué está pasando aquí? No vendrías a este momento, a menos que fuera algo muy serio. Era reacio a responder, pero finalmente murmuró: solo termina el trabajo. No hay nada inusual, lo juro. Su insistencia en quedarse en la escena, algo inusual para un fiscal, solo aumentó mi desconfianza. Me puse la ropa protectora, puse los guantes y preparé los instrumentos. El primer paso en una autopsia es drenar la sangre del cuerpo. Sin embargo, al hacer la incisión inicial, no se agachan las caídas. Revisé el equipo, todo funcionaba normalmente. Eso solo podía significar una cosa: el hombre había perdido toda su sangre antes de morir. ¿Pero cómo? Esto no tiene sentido desde un punto de vista médico. Procedí con la incisión y del cuello al abdomen. Mientras sostenía el bisturí, una sensación de que algo estaba mal me dominaba. Era como si hubiera presencia dentro de ese cuerpo, esperándome. Al hacer el primer corte, todo cambió. Estaba paralizado,
mirando el abdomen del hombre, sin entender por qué me autorizó a continuar. Traté de calmarme, mirando la cara del fallecido. Comencé a sentir mi corazón acelerar y, sin darme cuenta, murmuré, ¿qué te estás escondiendo de mí? Sí, solía hablar con los cuerpos, algunos pueden encontrarlo loco, pero era una forma de enfocar y aliviar la tensión, especialmente en casos difíciles como muertes violentas o descomposiciones avanzadas. Sin embargo, ese cuerpo estaba en perfectas condiciones, sin signos de deterioro, solo con la palidez natural de la ausencia de circulación. Y luego, por segunda vez, tuve la clara sensación de que los ojos de ese hombre me abrieron y me miraron antes de que volvieran a cerrar. Un escalofrío viajó por mi columna vertebral. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era simplemente cansancio. Después de todo, no había dormido bien la noche anterior, el día había sido largo y la tormenta afuera solo aumentó la atmósfera opresiva. Reanudé el procedimiento. Cerré los ojos durante 3 segundos, como si pudiera protegerme de lo que venía, e hice la incisión completa. Cada segundo, la certeza de que algo estaba profundamente mal creció dentro de mí. Hasta que, al abrir el torso, entendí la razón. No había nada allí. Absolutamente nada. El cuerpo era una concha vacía. No había órganos, huesos, telas, solo un envoltorio humano sin contenido. Las luces comenzaron a parpadear y la lámpara sobre la mesa de la autopsia de baldosas. Dudé de mi propia cordura. Eso no podría ser real. Pero yo estaba ante mis ojos. Tomé la linterna manual en el banco y con manos temblorosas, me acercé a ella dentro de la cavidad. La luz blanca fría penetró el vacío donde deberían estar los órganos, iluminando cada esquina de ese espacio imposible. Moví el rayo lentamente, como si esperara algo, cualquier cosa, apareció en las sombras. Pero no había nada. Ni rastros de sangre seca, ni fragmentos de tejido, ni la marca de la cirugía previa. Solo un negro absoluto, denso como el tono, tragando la linterna sin reflejar un brillo. Retrocedí un paso, así que otro hasta que golpeó las paredes frías de la sala de autopsia. La rápida respiración borró la máscara quirúrgica. Sin pensar, dejé caer los instrumentos y corrí por el pasillo, mis pies resonaron en el linóleo húmedo. Necesitaba encontrar a Malik. Estaba en el pasillo trasero, apoyado contra la pared, el humo del cigarrillo se elevaba en espirales lentos mientras sus ojos fijaban el vacío. Lo llamó hace minutos, pero no reaccionó, como si estuviera atrapado en trance. Malik. Grité, sacudiendo tu hombro. ¿Estás jugando conmigo? ¿Qué diablos es esto? Se sorprendió, aplastando la punta del cigarrillo contra la pared con un gesto repentino. Sus ojos, una vez distantes, ahora quemados con una mezcla de pánico y culpa. ¿Qué? Murmuró, su voz ronca. ¿Qué es eso? Venir. Mira con tus propios ojos. Me siguió en silencio, los pesados pasos como el plomo. Al ingresar a la sala de autopsia, su expresión giró. Primero, incredulidad. Entonces puro terror. Tomó la linterna que había dejado sobre la mesa e iluminó el interior del torso abierto. Su rostro palideció. Esto no es posible, susurró, pasando la luz una y otra vez, como si el movimiento pudiera revelar algo oculto. No hay nada aquí. No hay huesos. Ni sangre. Ni. Su voz falló. Gotas de sudor goteadas por su frente, goteando sobre la mesa de acero. Se retiró, mirándome con una expresión que nunca había visto en nadie, o en los peores casos de mi carrera. Lo siento, dijo, tragando con fuerza. No te lo dije todo. Me acerqué, sintiendo la ira y el miedo se mezclan en mi pecho. Ahora es el momento, Malik. Si esto es una broma macabra, lo juro. No es una broma. Cortó, su voz temblando. El informe oficial dice que nuestros hombres le dispararon después de atacar al equipo. Pero no fue así. Cerré mis puños. Explicar. Malik pasó una mano sobre su cabello, respirando profundamente antes de continuar. Anoche, recibimos una llamada de una mujer. Estaba aterrorizada, gritando que algo, o alguien, la persiguió cerca del muelle. Describió una criatura, no humana. Enviamos una patrulla, pero cuando llegaron, solo la encontraron.
muerto. Y él estaba en su cuerpo, cavando con sus propias manos, como si él hubiera buscado algo dentro de ella. Los hombres le gritaron que se detuviera. Ni siquiera ganó. Solo se levantó y vino hacia ellos. Hizo una pausa, tragando con fuerza. Lo dispararon. Nada. Continuó avanzando. Entonces, disparó para matar. Aún así, cuando los paramédicos llegaron para quitar el cuerpo, notaron algo extraño. Ella era demasiado ligera. Como si fuera hueco. Uno de los rescatistas incluso dijo que parecía una muñeca de tela vacía. No me importaba en ese momento. Hasta que abres esta cosa frente a mí. Su mirada regresó al cadáver, o lo que quedaba de él. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Una grieta seca. La linterna que Malik sostenía cayó al suelo, rodando a nuestros pies. No porque él la haya liberado. Pero porque algo dentro de la cavidad torácica se había movido. El cuerpo se levantó. Poco a poco, como si lo tirara por cables invisibles, el torso abierto se enderezó sobre la mesa. La piel pálida se estiraba sobre el vacío, los brazos colgando sin fuerza, los dedos contraídos en garras. La cabeza, todavía inclinada por el corte de la autopsia, giró lentamente hasta que arregló a Malik con un aspecto que no podía existir, porque no había ojos. Solo dos cavidades oscuras, más profundas que la noche. Las luces parpadearon. El tinnitus de las lámparas de fluoramiento se convirtió en un chirrido afilado, como un grito amortiguado. Malik retrocedió, su mano temblando mientras sacaba el arma de la funda. No había tiempo. La cosa saltó sobre él. En menos de un segundo, Malik estaba en el piso, su cuello se torció en un ángulo imposible, con los ojos muy abiertos y sin vida. Me congelé, incapaz de moverme, gritar, respirar. La criatura, porque ya no era un cadáver, no era humano, se volvió hacia mí. Su movimiento fue mecánico, como el de un títere con cuerdas sueltas. La boca, que una vez se cerró, se abrió en una sonrisa que no pertenecía a una cara humana. Y luego, escuché la voz. No dejó la garganta de eso. No era un sonido orgánico. Era metálico, distorsionado, como un audio de juego electrónico corrupto, haciéndose eco dentro de mi cráneo. Gracias. Ahora sé lo que me estaba perdiendo. Ahora sé lo que me estaba perdiendo. Cerré los ojos con fuerza, esperando el impacto. Cuando los abrí de nuevo, estaba solo. Malik había desaparecido. La criatura había desaparecido. Solo había un charco de sangre en el piso, donde había caído. Y silencio, un silencio tan denso que duele. Fue entonces cuando escuché el trueno. Miré la ventana y vi la lluvia golpeando el vaso, iluminada por el rayo. Mis rodillas se han debilitado. Fue una pesadilla. Solo podría ser. Pero cuando el teléfono sonó a la mañana siguiente, supe que no. ¿Doctor eso? La voz del oficial en el otro extremo de la línea era tensa. Acabamos de recibir las noticias. El fiscal Malik fue encontrado muerto cerca del muelle. El tirador es desconocido. Tu JTHA será enviada a la autopsia. No pude responder. No pude pensar. Me negué a tomar el examen. Pedir emoción fue tanto como mi mente pudo demandar. Pero hasta el día de hoy, una pregunta me consume, esa relación de pesadilla con la muerte de Malik. O peor, ¿era incluso una pesadilla? Porque hace 6 meses, cuando el famoso anfitrión Shaker Abdel Salam fue encontrado ahorcado con una bolsa de plástico en la cabeza, rodeada de cajas vacías de ansiolítica y una carta de suicidio, algo en mí sabía que no era suicidio. Y ahora, con Malik matado de la misma manera inexplicable, con un JTHA que no tenía nada adentro, me doy cuenta de que mi intuición era correcta todo el tiempo. Simplemente no sabía que yo también sería parte de eso. La oscuridad era tan densa que ni siquiera la luz de la linterna parecía marcar la diferencia. En ese momento, sentí mis piernas débiles, como si no pudieran apoyarme, pero necesitaba continuar. Bajé con mis manos a la región del cofre, tratando de encontrar cualquier rastro de tela o hueso. Nada. Solo oscuridad. Una oscuridad que no era la ausencia de luz, sino algo más, algo que parecía chupar la propia existencia.
Me acercé a la caja torácica nuevamente, y con manos temblorosas, tocé el vacío dentro de ella. Ni siquiera confiaba en mis propios ojos. Extendí mis dedos temerosos, esperando sentir algún órgano, cualquier cosa que demostrara que ese cuerpo todavía mantenía algo humano. Pero no había nada. Solo un resfriado agudo, como si estuviera jugando hielo. Tiré mi mano hacia atrás con urgencia. O al menos lo intenté. Porque mi mano no obedeció. No se movió a velocidad normal. Era como si se hundiera en arena mohosa, o un barro grueso que resistía cada milímetro que estaba tratando de retirarme. El tiempo parecía haberse ralentizado. Los sonidos circundantes desaparecieron. Solo hubo ese momento estirado y doloroso, mientras que mi mano luchó para liberarse de esa cavidad profunda. Y luego, tan rápido como todo comenzó, todo volvió a la normalidad. Tan pronto como pude dejarlo ir, el mundo recuperó su ritmo. El aire fluyó nuevamente, los sonidos regresaron. Me retiré tropezando, mi corazón disparó, la mente en estado de shock. No pude demandar lo que acababa de pasar. Ese cuerpo frente a mí no tenía sentido. No hubo explicación. No había lógica. Me tambaleé junto a la sala de autopsia y me incliné en la puerta. Fue entonces cuando lo vi, Rami. Un colega que no he visto en años. Estaba parado en la entrada del laboratorio, al lado de morgue, como si hubiera sido convocado por algún instinto que incluso se entendiera a sí mismo. Lo llamé, la voz ronca del pánico. Entró sin duda, confundido, sin saber qué estaba pasando. Entenderás, fue todo lo que pude decir, señalando al cuerpo. Rami se acercó, y su rostro cambió tan pronto como lo vio. Se volvió hacia mí, sus ojos muy abiertos, su boca jar en una pregunta que no salió. Luego, sin previo aviso, tomó la sierra de huesos e intentó abrir el cráneo. Debería haberte detenido. Pero no pude. Justo como ya sabía, el cráneo estaba vacío. Solo oscuridad. Una oscuridad que parecía respirar. Y luego, sin dudarlo, Rami metió su mano dentro de la cavidad craneal. Sus dedos comenzaron a ser arrastrados adentro. Él no fue el que los movió. Era como si algo dentro de esa oscuridad los estuviera arrastrando. Trató de gritar, pero solo salió un gemido amortiguado, como si su voz estuviera siendo tragada junto con su brazo. Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi un terror puro, la certeza de que su vida estaba terminando allí en ese momento, y que no se podía hacer nada. Ayúdame, eso es lo que sus características distorsionadas intentaron decir. De repente, todo tu cuerpo comenzó a ser tirado. La apertura del cráneo se amplió, como si se preparara para tragarlo por completo. No pensé. No dudé. Algo dentro de mí, instinto, desesperación, locura, me hizo actuar. Corrí hacia el banco, tomé la sierra de huesos y la encendí. Antes de que pudiera cuestionar lo que estaba haciendo, presioné la cuchilla contra el hombro de Rami. La sangre se reunió. El brazo seccionado no cayó al piso. Desapareció en el cráneo vacío. Y luego Rami gritó. Un grito agudo, más fuerte que el sonido de la montaña, más fuerte que cualquier cosa que haya escuchado. Se derrumbó en el suelo, mirando el agujero donde debería estar su brazo, sus ojos llenos de lágrimas y terror. Y luego me desperté. Sudoroso. Temblor. El corazón latía como explotar. Ese no era un sueño común. Era demasiado real. Otro real para ser solo una pesadilla. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría ese caso estar abrumado hasta el punto de hacerme soñar con algo tan específico? ¿Y por qué Rami? No lo he visto en 3 años. No cambiamos una palabra. No lo buscó. No lo evitó. Él simplemente, no existió en mi vida. Y ahora, de repente, soñé que me corté el brazo mientras fue devorado por una oscuridad dentro del cráneo de Sheikh Abdel Salam. El caso de Sheikh había sido cerrado como suicidio. Los medios fueron silenciados. Luego aprendió de un colega que el médico responsable de la autopsia en ese momento era el propio Rami. Hasta el día de hoy, pienso en ese caso. Pienso en ese sueño. Cada vez que recuerdo, trato de encontrar una explicación racional. Pero nunca lo encuentro. Y ahora, aquí estoy, Mahir,
y el reloj marca 8:53. No entiendo por qué hay tanta prisa por los resultados de esta autopsia, pero no es mi problema. Solo necesito terminar e irme a dormir un poco. El día fue largo, el aire está frío y mi cuerpo pide descansar. Por lo general, grabo audios mientras trabajo. Me gusta escuchar mi propia voz, escribir detalles que no van al informe oficial. No sé por qué, pero me calma. Hoy no sería diferente. Agarré el bisturí e hice una incisión en forma de Y en el cofre. El cuerpo era de un hombre desconocido, fin de 20 años, causa de muerte indeterminada. Trabajé como siempre, pero por primera vez en mi vida, sentí que estaba solo en morgue. No en el sentido literal, había docenas de cuerpos en los refrigeradores circundantes, sino como si ese color. No eran más personas. Como si solo fueran conchas, vacías de la historia, la vida, todo. Los huesos de las montañas en voz alta cuando abrí mi pecho. Presioné duro, y por un momento, recordé todas las películas de terror cuando los cadáveres se despiertan durante la autopsia, gritando en la cara del forense. Razoné que esto no me pasaría a mí. Ese cuerpo estaba muerto. Muy muerto. Pero la sensación de que algo estaba mal no me dejó. El cuerpo era perfecto. Sin defectos. Sin cicatrices. No hay lesiones externas o internas. El informe toxicológico no mostró rastros de drogas, venenos o medicamentos. Si fuera una muerte cardíaca, como se sospecha, el corazón debería tener algunos tejidos dañados, arterias obstruidas. Pero no. El corazón era justo. El corazón de un atleta que podría superar por más 50 años sin problemas. Si no fuera el corazón, ¿qué fue? Bajé a la cavidad abdominal. La verdad es que odiaba esta parte. El olor del estómago y el contenido intestinal nunca se acostumbrará. Pero hoy no había otra opción. Examiné medidores por metro de los 6 metros de intestinos. Limpio. Sin masas, sin obstrucciones. Nada. Solo el cerebro se fue. Pero no pude examinarlo. El director de morgue me advirtió personalmente, él mismo se ocuparía de esa parte. Extraño, porque solo estaba involucrado en casos de alta relevancia o con la cobertura de mi DATIC. Dejé mi cerebro intacto y revisé los órganos nuevamente, detalle por detalle. No quería dejar pasar nada. Hasta que, finalmente, cerré mi cuerpo. Cosí la incisión, cubrí el cadáver con una sábana y tomé los guantes ensangrentados, arrojándolos a la basura junto con el delantal. Estaba casi en la puerta, listo para apagar la luz y irse, cuando algo congeló mi sangre. El cuerpo se movió. Me detuve, traté de convencerme de que era solo cansancio, estrés, mi mente jugando conmigo. Pero no. La hoja se movió. El cadáver estaba sentado en la camilla, como si intentara gritar. Sus ojos, anteriormente cerrados, ahora anchos, llenos de dolor indescriptible. Y luego entendí, el cofre estaba abierto y no había nada adentro. Sin órgano. Sin tela. Solo un vacío oscuro, como si algo lo hubiera vaciado por completo. Caí al suelo, paralizado por el terror. El cuerpo estaba tratando de levantarse, pero las costuras se rompieron, y los intestinos, que había devuelto, cayeron al suelo con un sonido húmedo. Los brazos se extendieron hacia mí, como si hubieran pedido ayuda. Pero no pude moverme. No pude gritar. No pude respirar. Eso no fue posible. Ese hombre estaba muerto. Me había confirmado. Y sin embargo, había, en movimiento, como si la muerte no fuera suficiente para contenerla. La conmoción comenzó a pasar, y logré arrastrarme a él. El hombre estaba acostado en el suelo, los órganos se dispersaron por el cuerpo. Me acerqué, temblando y él. Lo puse nuevamente en la mesa de la autopsia. Su cuerpo parecía luchar para hablar, pero no podía. Traté de ajustarlo en su lugar, temeroso de que los puntos se rompieran y sus órganos caerían al suelo. No te preocupes, te ayudaré, murmuré mientras presionaba sus manos contra la mesa. Trate de no moverse. Estaba allí, delante de mí, y repetí estas palabras como un mantra, con mi mano en el cuello, buscando cualquier signo de muñeca. Nada.
Ni un soplo de aire, ni un temblor de la vida. Estaba seguro, todos sus órganos fueron destruidos. Eso no era un hombre, era un cadáver. Y sin embargo estaba vivo. Miles de pensamientos giraron en mi cabeza, pero solo una pregunta logró formular: ¿qué te pasó? La figura, o lo que fuera, no podía hablar. Corrí hacia la mesa del técnico en la sala de autopsia, tomé hojas de papel en blanco y un bolígrafo, y regresé. Tan pronto como sostuve el instrumento, su mano lo arrebató con un movimiento repentino. Con cartas temblorosas y torpes, como las de un niño, escribió en letras grandes: ¿muerto? Además, un signo de interrogación. La pregunta era extraña. No sabía qué hacer además de sacudir la cabeza, perplejo. Luego murmuré: yo, lo siento. Solo estaba tratando de averiguar quién lo hizo contigo. Tomó el periódico nuevamente y escribió, con esfuerzo, 3 palabras que sacudieron el grano. Levántate en mi pecho. Luego dibujó un espacio en blanco y la palabra en negro. La frase era simple pero aterradora. El diseño de los niños me hizo preguntarme: ¿sería un efecto de falta de oxígeno en el cerebro? ¿O siempre escribe? ¿Entonces? Fue entonces cuando entendí: la causa de la muerte había sido un ataque cardíaco, como sospechaba, aunque nada había aparecido en la autopsia. Le pregunté: ¿sabes dónde estás? Sacudió la cabeza negativamente. Sus ojos cayeron sobre su propio cuerpo, la incisión en su pecho. Puso su mano donde debería estar su corazón e intentó sentir algo, en vano. Luego escribió en el periódico: ¿qué es eso? Dije que lo había abierto porque era un cadáver. Sus letras revolotearon en la hoja: no quiero volver. ¿Qué quieres decir? Pregunté confundido. Escribió de nuevo, con urgencia. El lugar. Ay, horrible. Noche negra. Todo mi cuerpo se sacude. Una avalancha de preguntas explotó en mi mente. ¿Qué quiso decir? ¿Dónde estaba antes? Le pregunté: ¿dónde está este lugar horrible? Sus ojos llenos de terror. Me arrancó la pluma y comenzó a escribir frenéticamente, página tras página, describiendo algo que me dejó paralizado. No sabía si realmente quería leer esas palabras. Sostuve los papeles con manos temblorosas mientras él, frente a mí, se llenaba de silencio. Fola después de la hoja, leí, incrédula: las lágrimas gotean por mi cara. Mi corazón latía desatado en el cofre. De repente, no pude soportarlo más. Agarré un bisturí y me arrojé sobre él, golpeándolo una y otra vez, gritando: lo siento. No puedo dejar que alguien sepa la verdad. No puedo dejarla aquí. Grité hasta que mi voz se rompió, hasta que mi esposa me despierta. Me tomó un tiempo entender que todo era una pesadilla. Pero el problema no terminó allí. El problema era la mirada de terror de mi esposa cuando me veo así. Los gritos que todavía resonaban en mi garganta, la promesa que tenía que hacer: o busqué ayuda o lo perdería todo. Así es como terminé aquí en este grupo. Quizás puedas entenderme. Quizás esto termina en el peso de lo que vi, o lo que pensé que vi. Porque hay pesadillas que incluso los peores enemigos merecen. Y yo, como forense, sé que la línea entre la vida y la muerte puede ser más delgada de lo que pensamos. Agradezco inmensamente a la persona por este espacio y a usted por llegar aquí. Si le gustó este informe sobre los archivos de medicina forense, deje sus impresiones en los comentarios. No olvide lo similar, el registro en el canal y active la campana para no perder el siguiente contenido. Y, sobre todo, no olvides a tus hermanos en Palestina, Siria, Sudán, Líbano, que sus oraciones los alcancen. Hasta la próxima. Que tienen una mejor noche que la mía.